Yo soy Ariana Lira y hoy nos encontramos en nuestra mesa redonda sobre los planes económicos y de generación de empleo. Vamos a evaluar ya, faltando tan pocos días para las elecciones del 11 de abril, cuáles son las propuestas, qué tan viables son las propuestas en materia de economía, fundamental además en el contexto que nos encontramos actualmente. Y para esto vamos a analizar las propuestas de los 5 primeros partidos en las últimas encuestas, que son Acción Popular, Victoria Nacional, Renovación Popular, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Para esto nos acompañan Luis Alberto Arias, gerente de INDE Consultores, y Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Les doy la bienvenida a los dos. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Vamos a comenzar entonces esta mesa de análisis pidiéndoles yo que me puedan cada uno contar en aproximadamente 2 minutos cuáles creen que deberían ser las prioridades del próximo gobierno, ¿no? A raíz de la pandemia por el coronavirus, evidentemente nos encontramos en una situación económica muy preocupante y es una de los temas, digamos, que se deben abordar de manera más urgente. Entonces vamos a comenzar por Luis Alberto Arias para pedirle que nos cuente en aproximadamente 2 minutos cuáles deben ser los temas que más urgentemente debe priorizar el siguiente gobierno en materia económica. Señor Arias, adelante. Cómo no, hay 2 temas de contexto fundamentales. El primero de ellos, la vacunación. O sea, el próximo gobierno va a vacunar buena parte de la población. Y el segundo contexto es la gobernabilidad. Los datos que tenemos de cómo viene el Congreso, va a ser un Congreso muy atomizado, muy fragmentado, y eso va a condicionar lo que el próximo gobierno pueda hacer. Dicho eso, el próximo gobierno tiene que concentrarse en la reactivación económica. Y para eso, en el cortísimo plazo, además de vacunar, tiene que seguir aplicando una política fiscal expansiva, concentrada fundamentalmente en la inversión pública y en la evaluación de otorgar más bonos a la población. En segundo lugar, tiene que concentrarse en atraer inversión privada, en reactivar proyectos, en destrabar los grandes proyectos, en ver, por ejemplo, qué proyectos que están en el pipeline pueden acelerarse de manera más rápida. Y yo añadiría, va a ser necesario algunas medidas para financiar la caja fiscal. Va a tener que hacerse algo allí. Eventualmente revisar algunas exoneraciones que podrían empezar digamos, a desmontarse a partir del 1 de enero del próximo año y eventualmente ver algún ajuste en alguna tasa de algún impuesto de manera temporal, porque la caja se está quedando sin recursos y vamos a necesitar recursos para poder seguir gastando. Yo lo veo por allí. Muchas gracias, señor Arias. La misma pregunta entonces se la hago a Diego Macera. Señor Macera, ¿cuáles son las prioridades que deben tener el próximo gobierno? Adelante, 2 minutos. En el corto plazo coincido con Luis Alberto respecto de la urgencia de la vacunación. Eso no es un tema, o sea, por supuesto la prioridad es acá salud, vidas humanas, pero tiene un correlato necesario sobre la posibilidad de reactivar economía durante la segunda mitad del año y durante el próximo año. De hecho, mucho de las expectativas de crecimiento durante el 2021 y el 2022 dependen bastante de qué tan efectivos podamos ser con el plan de vacunación. En segundo término, y también un poquito de corto plazo, generación de empleo es fundamental. El producto se ha reactivado más rápido de lo que esperábamos. Incluso vamos a tener un primer trimestre en positivo, pareciera, pero las cifras de empleo adecuado no han ido creciendo a la misma velocidad y eso es un problema. Yendo un poquito más a mediano plazo, el foco tiene que estar en competitividad y productividad, ¿no? Esa es la esencia de lo que debería poder tratar de hacer el siguiente gobierno, quizá encontrando algunos espacios de consenso entre las bancadas y el Congreso fraccionado, que mencionaba también Luis Alberto antes, de lo que se puede avanzar del Plan Nacional de Competitividad o de reformas en infraestructura, ¿no? Tenemos digamos, el brillo que tenía pues en algún momento, o el avance que se pudo tener en obras por impuestos, está un poco deslucido. Lo mismo el rol de proinversión, no ha habido avances interesantes en los últimos años, ¿no? En general, APPs, ¿no? Hay una cartera muy grande de infraestructura que tenemos que relanzar, y yo acá el énfasis, digamos, más allá de la parte de reactivación a partir de inversión pública y APP, lo tendría en la parte de inversión privada, ¿no? Inversión privada pesa
más o menos 4 veces en términos del PBI lo que pesa la inversión pública. Entonces, cuando hablamos de reactivación, si bien la palanca más inmediata del gobierno está en la inversión pública, el peso fuerte está en inversión privada, ¿no? Por ahí tiene que ir la historia. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar entonces ya a los análisis de las propuestas por partido, y el primer partido, según el orden que hemos visto en las encuestas, es Acción Popular, que postula a Johnny Lezcano a la presidencia. Entonces, vamos a comentar un poco. Yo les voy a comentar a los que nos acompañan algunas de las medidas que tenemos apuntadas de este partido. Luego, por supuesto, ustedes, que son los especialistas, pueden agregar otras o darle énfasis a algunas de las otras propuestas, ¿no? Algunas propuestas de Acción Popular en creación de empleo, por ejemplo, y en economía: fomentar emprendimiento empresarial desde la escuela, con asistencia técnica y financiera también para las pymes, para exportaciones, el programa de cooperación popular, para proyectos de inversión de alto impacto, con énfasis en áreas rurales, formación profesional en función de necesidades empresariales, leyes para la estabilidad laboral, un tema que se debate mucho también, incentivos tributarios para contratación de adultos mayores. Él habla de generar 5 millones de empleos, y también habla de desglobalizar la economía en el Perú para fortalecer el aparato productivo nacional con diversificación productiva interna y actividades industriales de valor agregado. Hay también un plan de reestructurar el agrobono para poder otorgar crédito a pequeños agricultores para la tecnificación, y apoyarnos en la agricultura familiar para alcanzar la soberanía alimentaria, como la llama él. En cuestión tributaria, una reforma tributaria para la justicia social en la redistribución, y habla de reconstruir reservas del Fondo de Estabilización Fiscal con mecanismos financieros y tributarios, y también evaluar algunas exoneraciones tributarias, fortalecer la SUNAT y que el BCR regule las tasas de intereses de los bancos. Así que vamos a comenzar esta vez por Diego Macera, para que nos pueda comentar cuáles son sus opiniones o sus evaluaciones sobre los planes que propone Johnny Lezcano de Acción Popular. Adelante, Diego, cuéntanos, tienes 2 minutos más o menos. Sí, a ver, creo que por un lado hay mucho que decir y por otro lado hay poco. O sea, si uno se pone a leer el plan de Acción Popular, la verdad es que es de los menos detallados, no el menos, pero el menos detallado que hay de los planes. Tiene apenas 25 o 26 páginas, ¿no? Y de las cuales 4 las dedica a hablar sobre el sistema de pensiones. Entonces, no hay mucho de dónde agarrar ahí, y uno más bien tiene que complementar con lo que puede decir el candidato Lezcano. A ver, las propuestas que preocupan aquí de lo que ha venido discutiéndose en campaña, por supuesto que es este tema de desglobalizar la economía peruana. Vaya a saber uno exactamente qué significa, ¿no? Pero está ligado a una agenda proteccionista, ¿no? Y más o menos parecida a la que podríamos haber tenido en los 70s u 80s. Si ese es el caso, creo que es una alerta roja bien importante, porque puede implicar, pues, salvaguardas, aranceles u otro tipo de medidas que ya hemos tratado en el pasado con poco éxito. Por otro lado, creo que también vale la pena tratar de anclar las expectativas sobre estos números de 5 millones de empleos. Por supuesto que hay una convergencia bien rápida que se puede alcanzar durante este año y el próximo, a partir de la pérdida de empleos que hemos tenido durante el año pasado. Ahí tranquilamente puedes tener más de 1 millón, pero de ahí en adelante es casi imposible que podamos llegar a cifras como las que se mencionan. Recordemos, en un buen año podríamos generar entre 200.000 y 300.000 empleos adecuados, y eso es un buen año. Entonces, hablar de 5 millones, la verdad que no veo de dónde. Finalmente, creo que ahí una de las propuestas que más preocupan es esta visión de la minería, en donde no es la inversión minera privada la que genera el movimiento, ¿no? Sino es el Estado como inversor y como dueño de los recursos, y tiene a las minerías como servicios o como contratación. La verdad es que es bien complicado pensar que esto tiene alguna viabilidad realista, pero por supuesto que imprime un tono preocupante sobre la visión del candidato y del partido respecto de la actividad extractiva. Gracias, Diego. Señor Arias, ¿puede comentarnos ahora cuáles son sus impresiones sobre las propuestas de Acción Popular? Adelante. Sí, lo primero, y quizás esto sea transversal a todos los planes, es que no está claramente delimitado el corto plazo del mediano plazo, y el poco énfasis a partir de esto que se le da al corto plazo. Efectivamente, coincido con Diego, es demasiado ambicioso esa propuesta de 5 millones de empleos. Eso es inviable.
sobre todo además porque no se establece periodicidad, ¿no? Lo segundo, sí preocupan cosas, es un plan que no se puede catalogar, tiene medidas pro mercado, pero medidas antimercado. El tema de medidas para fortalecer la estabilidad laboral no tiene sentido en nuestro mercado laboral actual. El tema de regular las tasas de interés, algo ya ha salido por el Congreso, también eso preocupa. Y luego, ya más yendo hacia el mediano plazo, no están especificadas ninguna medida de reforma tributaria para el financiamiento. Se habla solamente de una declaración de principios, una reforma para la justicia social. No hay mucho detalle allí que se pueda juzgar. Dentro del plan se habla de un fortalecimiento a las microempresas, que es necesario, evidentemente, pero algo que también preocupa allí es que se dice que se va a poner a competir al Banco de la Nación con la banca comercial. Esto, desde mi punto de vista, yo que he pasado por el banco, tiene primero un inconveniente, que creo que no es verdad que se debe generar competencia en la banca privada, pero al interior de la banca privada. No tiene sentido poner a un banco del Estado a competir con la banca privada, más allá del rol del Banco de la Nación de promover la inclusión financiera, ¿no? Y además porque el Banco de la Nación no está preparado y en sus más de 50 años no ha desempeñado ese rol. De manera que, en resumen, hay políticas muy ambiciosas, no se dice cómo se financia, y algunas políticas que sí preocupan, porque son antimercado. Muchas gracias, señor Arias. Señor Macera, tiene también un espacio ahora para poder complementar, quizás con algo de lo que haya comentado el señor Arias o algo que se le haya quedado para agregar sobre las propuestas de Johnny Lescano. Sí, no, yo coincido con Luis Alberto respecto de dos puntos que quizás no llegué a mencionar. Uno de ellos es efectivamente una preocupación por esta visión laboral de repente más rígida, ¿no? Y ya sabemos, lo que termina haciendo es haciendo muchísimo más complicado el acceso al mercado laboral para la gran mayoría que está ahorita en situación de informalidad. Ese es un tema que preocupa. Y lo segundo, también coincido en que la visión esta del Banco de la Nación que compita con banca privada, la verdad es que a veces puede sonar un poco un facilismo, ¿no? Entonces, como no podemos o no sabemos cómo, vamos a imprimir mayor competencia dentro de la banca privada, entonces, bueno, decimos que metemos al Estado acá debajo del sombrero para que compita. ¿No? Y esa no es la manera de hacer las cosas. De nuevo, tenemos muy malas experiencias. Yo creo que para redondear, si bien el plan, decía al comienzo, es poco detallado, creo que hay muchas ideas que se han esbozado un poco a la ligera y que si se aterrizan como pareciera que se fueran a aterrizar, no tanto la rigidez laboral como la desglobalización, como esta visión tributaria medio rara, como el Banco de la Nación, si se aterrizaran por donde pareciera que van a aterrizar, podrían hacer muchísimo daño. Muchísimas gracias, Diego. La misma pregunta para Luis Alberto Arias. ¿Hay algo que complementar, quizás algo que se pueda decir en relación a lo que ha comentado Diego Macera? Yo complementaría señalando también lo que es un tema transversal. Casi ninguno de los planes, el de Acción Popular en particular, pone énfasis en cómo mejorar la gestión pública. O sea, muchas de las cosas que uno intenta hacer en el Estado, que las plantea, es difícil de ejecutarlas porque el Estado está súper regulado y, en segundo lugar, hay poco trabajo integrado entre ministerios e entre instituciones. Todas trabajan en compartimentos estancos. Y ese es un problema estructural que va de alguna forma a determinar cómo se implementan, cómo se aterrizan las políticas. Entonces, el Plan de Acción Popular, y como vamos a ver más adelante, otros planes no ponen énfasis en este tema. Muchas gracias a los dos. Vamos a pasar entonces ahora ya a hablar sobre el segundo partido político, Victoria Nacional, que postula a George Forsyth a la presidencia. Algunas de las cosas que propone George Forsyth, ¿no? Él ha hablado también de generar 2 millones de empleos nuevos, habla de empleos nuevos, dignos y permanentes, para lo cual propone también programas llamados como Mi Negocio Competitivo, Informal y Urbano y Rural. Habla también de franquicias MIPE y marcas compartidas para generar empleo. Y él, si bien me parece que no está en su plan de gobierno, lo menciona en el debate presidencial que tuvimos del comercio, tiene la ambiciosa meta de reducir la pobreza del 32% al 15% y la extrema pobreza del 10%
al 3%. Plantea también, entre otras medidas, fondos de fideicomiso para financiar el desarrollo equilibrado y sostenible, financiado con 20% de los recursos generados por el concesionario, en canon, regalías, etcétera. Y habla también de un pacto social entre los concesionarios y el Estado para reinvertir el 50% de utilidades en las mismas regiones donde se desarrollan los proyectos. En cuanto a materia tributaria, bueno, habla de simplificar el régimen tributario y también de aumentar la presión tributaria en 3 puntos del PBI al 2026. Y en cuanto al tema fiscal, habla de austeridad de gasto, de estabilizar el ratio de deuda pública sobre el PBI y de un sistema tributario más progresivo, elevando la participación de impuestos directos en la recaudación. Por supuesto, si ustedes tienen algo más que les haya llamado la atención de las propuestas de Victoria Nacional que yo no había mencionado, son más que bienvenidos a hacerlas notar. Comenzamos ahora entonces por Luis Alberto Arias. Adelante, señor Arias, nos comenta qué le parecen estas medidas, siempre tomando en cuenta, ¿no?, el tema que les comentaba al principio de qué tan factibles son, no solamente viables económicamente, digamos, sino también en un contexto político que se avecina inestable, ¿no?, en el Congreso. Adelante, señor Arias. Sí, el plan de Victoria Nacional tiene algunas medidas específicas interesantes, pero creo yo adolece de una visión global. Por ejemplo, cuando plantea queremos reducir la pobreza de 32 a 15% y la pobreza extrema de 10 al 3, no se señala qué medidas concretas se van a hacer para reducir la pobreza. Todos sabemos que el crecimiento del PBI es importante, pero también se necesitan medidas específicas, como por ejemplo, mejorar el gasto en salud con medidas concretas, mejorar el gasto en educación con medidas concretas, mejorar el sistema de protección social con medidas concretas. El plan adolece de identificar medidas concretas acerca de cómo se va a hacer esto. Lo mismo, es un buen deseo y está bien orientado decir que queremos aumentar la presión tributaria en 3 puntos del PBI. Es factible aumentar la presión tributaria en 3 puntos del PBI en un quinquenio. Esa es una meta realista, pero al plan le falta identificar cuáles son las medidas para aumentar la presión tributaria en 3 puntos del PBI. Hay un tema que me llamó la atención del plan, porque dice vamos a hacer un programa reactiva, pero para reducir la informalidad. Y yo creo que ahí se están mezclando conceptos. El plan reactiva era un plan muy concreto para inyectar liquidez en un momento en donde la economía necesitaba abundancia de liquidez de ser inyectada. Pero creo que decir que una propuesta de crear un plan para resolver un problema, o sea, utilizar el mismo programa reactiva para resolver un problema estructural de la economía, creo que allí hay un error. Muchas gracias, señor Arias. Para Diego Macera, la misma pregunta, entonces, ¿cuáles son las evaluaciones generales sobre las propuestas que plantea George Forsyth? Adelante. A ver, creo que, digamos, hay una diferencia notable entre los planes de Acción Popular y los de Victoria Nacional, ¿no? El de Victoria Nacional me parece que es justo decir que es uno de los que mejor estructurado está dentro de los que lideran las encuestas ahora. Temas que llaman la atención, yo creo que esto de los 2 millones de empleos es ambicioso, pero es perfectamente realizable, y coincido también con Luis Alberto en que los 3 puntos extra de presión tributaria también también están dentro de lo que se puede hacer. O sea, pasar de 14 a 17, la verdad que no debería ser tan complicado. Digamos, la otra cara de la moneda es para qué queremos esos 3 puntos, ¿no? Cómo los vamos a gastar y en qué los vamos a gastar. No, esa es una discusión bien interesante, pero coincido en que los 3 puntos es una meta perfectamente válida. Un punto ahí que me llamó la atención del plan, primero que tienen una visión un poco interesante sobre Petroperú, que la verdad es que la mayoría no la tienen, ¿no? Yendo un poco más a energías renovables, ¿no? Y eso de repente te da espacio para hacer una modernización que se necesita en la empresa más grande del Perú. De hecho, se ha hablado muy poco de eso y es algo que sí está en el plan. Y lo otro de lo que no se ha hablado mucho, y ahí empieza la viabilidad, a hablar un poquito de lo que decía Ariana, la viabilidad política, es esta idea de tener una remuneración mínima diferenciada creo que ellos proponen por región y por tamaño de empresa, si no me equivoco. Entonces, me parece una idea interesante a discutir, ¿no? Porque, por supuesto, parte del problema que tenemos en el Perú es que hay productividades muy disímiles entre regiones y entre tamaños de empresa. Me preocupa sí que al momento de hacerlo entre tamaños de empresa podamos poner más desincentivos al crecimiento empresarial, de los cuales ya tenemos varios,
Y me preocupa también, por supuesto, la narrativa política que se va a tener que construir para que esta sea una propuesta viable, ¿no? Porque entiendo acá que desde otro punto de vista político podría ser muy difícil de vender. Sin embargo, sí me parece una propuesta muy interesante a analizar como potencial, de nuevo, de creación de empleo formal. Muchas gracias. Señor Arias, ¿qué le gustaría complementar, no? Quizás algo desde este punto de vista también de viabilidad política que abordábamos al final. Sí, tres temas breves. El tema de viabilidad política es uno de los problemas que creo que nos debe preocupar más, ¿no? Por el tema de la fragmentación política que decía al inicio, y porque el candidato que resulte ganador o la candidata que resulte ganadora va a tener que hacer brillar una capacidad de consenso que ojalá podamos tenerla, porque si eso no es así, vamos a tener un poco una repetición de los últimos 5 años de un gobierno débil y muy inestable. Entonces, ese tema es central. Lo segundo que me faltó comentar del plan, y que hay que resaltarlo como positivo, es que el plan de Victoria Nacional pone énfasis en el cuidado del equilibrio fiscal y en el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva. Esos dos temas me parecen centrales y hacerlo explícito en un plan es importante. Y lo tercero, lo que decía Diego respecto al salario mínimo, es verdad que como propuesta para evaluarla, es verdad que las productividades son diferentes por tamaño de empresa y por región, pero mi temor, como también lo ha señalado Diego, es que si nosotros queremos que el salario mínimo sea un piso, empezar a establecer varios pisos, dependiendo de la región, dependiendo del tamaño de la empresa, va a ser un poco sofisticado. Entonces, yo no, me parece muy arriesgado, siendo conceptualmente correcto, me parece muy arriesgado ir por esa vía. Muchas gracias. Diego, es muy arriesgado ir por esa vía, muy sofisticado quizás el tema de ir a la realidad de cada región, o te gustaría complementar, agregar algo sobre alguno de los otros temas que ha comentado Luis Alberto Arias? No, para no abrirnos mucho, quedémonos en ese, que es un tema importante. A ver, o sea, tenemos varios países que lo tratan de hacer así, sobre todo los federativos, ¿no? No Estados Unidos siendo el ejemplo más típico, pero tienes otros, México, por ejemplo, lo hace con un montón de diferenciaciones por tipo de rama y por tipo de región. Y por supuesto que tiene problemas de implementación, ¿no? Porque, claro, vaya uno a saber cuál es exactamente la productividad dentro de una región, sobre todo cuando dentro de la región incluso tienes diferencias muy marcadas, principalmente cuando tienes, digamos, una industria extractiva fuerte, una minería fuerte, vas a tener una diferencia muy grande entre los que están muy ligados a la actividad minera y los que no, ¿no? Y eso te podría hacer que el promedio, a partir del cual vas a establecer el salario mínimo regional, un poquito difícil de medir o de que sea válido. Ahora, a mí, de nuevo, más que la viabilidad operativa, que es esta, que coincido en que no es fácil, me preocupa la narrativa política que se puede construir alrededor de, oye, tú le quieres pagar pues más a los de Lima y a los de fuera del país le quieres pagar menos, ¿no? Estás discriminando. No, y esa es una narrativa que tendrías que tener argumentos muy sólidos para poder combatir y poder construir un salario mínimo diferenciado viable a partir de eso. Listo, muchas gracias a los dos. Terminamos entonces con Victoria Nacional y vamos a pasar al siguiente partido político, Renovación Popular, que postula a Rafael López Aliaga a la presidencia. Algunas de las propuestas económicas que podemos ver en su plan de gobierno y en algunas de sus intervenciones. Él habla de promover un aparato productivo industrializado para generar, nuevamente esta cifra que se repite bastante, 2 millones de empleos nuevos. Habla de promover trabajo en zonas rurales para generar empleo con reparación de andenes y reforestación. Mecanismos de promoción a la inversión inicial para el desarrollo industrial interno y de exportación de productos nativos. Habla de la trucha, paiche, tilapia, entre otros. Habla de modernizar la minería, exportar productos con valor agregado, de la diversificación de sectores productivos. En cuanto a temas tributarios, se habla de reducir las exoneraciones para poder ampliar así la base tributaria y la recaudación,
la ley de contribuyente para evitar arbitrariedades en la administración tributaria, y algunas de las cosas que ha dicho él en sus intervenciones durante la campaña, ¿no? Ha hablado de que las tasas de interés no sean abusivas, ¿no? Hablar de algún tipo de regulación en las tasas de interés diera la impresión, y también tiene una propuesta acerca de las AFP, ¿no? Él ha planteado que las AFPs, que los fondos de pensiones sean destinados a invertir en obras de estructura vial, ¿no? Algunas de las cosas que han llamado la atención, pero por supuesto, como les digo nuevamente, ustedes son libres de escoger las que les parezcan más importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar ahora con Diego Macera, preguntándole qué opina sobre las propuestas económicas de Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Adelante, Diego. A ver, creo que en general, o sea, si bien hay algunos principios del libre mercado que se pueden percibir dentro del plan de gobierno, también el plan, vamos a decir, destila un poco de ideas de industrialización más al estilo de lo que teníamos en los 70s u 80s, ¿no? Si bien no llega al punto de detallar los sistemas pues, de sustitución de importaciones, ¿no? Que otros sí lo hacen más explícito, queda, de hecho, picando la pregunta de, ok, pero ¿cómo esperas efectivamente industrializar y ponerle valor agregado? O sea, ¿vas a prohibir que hayan importaciones? ¿Vas a prohibir exportaciones? ¿Cómo se va a lograr esta idea de industrializar parte del Perú? Y ahí, pues claro, empiezan a aparecer los comunes, ¿no? Estas zonas libres de impuestos, y estos mecanismos especiales de promoción, con los cuales yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Por el lado de las exoneraciones, lo mencionaba Luis Alberto antes, yo creo que sí hay espacio para realizar algunas, pero también es justo ponerlo en perspectiva, ¿no? Las más grandes, las que tenemos pendientes más grandes, unas son la de la Amazonía, ¿no? Otras son la de los productos agrícolas, o sea, son las dos principales. Y hablando de viabilidad política, yo creo que son dos que son muy difíciles de tocar. Quizá en la parte educativa hay más espacio político, pero en las que más pesan, la verdad es que lo veo muy difícil. Finalmente, en el tema de regulación de tasas de interés, y como mencionaba con esto de la intervención del banco, la banca pública a meterse a hacer préstamos tipo como si fuera banca privada, creo que es una solución de nuevo esta facilista, ¿no? Oye, no me gusta que hayan tasas de interés de más de X, entonces lo prohibimos. El resultado, como es el resultado en cualquier tipo de control de precios, algunos quieren decir, no es lo mismo el precio de esto que el tasa de interés, no, sí es lo mismo. Ya funciona de manera muy parecida. El resultado termina siendo el mismo que vemos cuando ponemos controles de precios en cualquier producto, ¿no? Que es desaparecemos del acceso a ese producto a quienes queremos incluir y más bien los forzamos a ir al mercado negro o al mercado informal, donde las tasas de interés están ahí, pero son significativamente más altas y sin garantías y además con riesgos de seguridad para quienes toman el crédito, ¿no? Eso es algo que hemos visto muchas veces. Yo sé que suena popular decir vamos a bajar la tasa de interés, pero los resultados de hacerlo así a la mala y no a través de mejores sistemas de competencia son siempre peor que el diagnóstico inicial. Muchas gracias, Diego. Luis Alberto Arias, su opinión sobre las propuestas de Renovación Popular. Adelante. Sí, efectivamente. Este es un plan con mucho énfasis en la parte productiva, en la parte industrial, como señalaba Diego, ¿no? Entonces es un plan que tiene varias medidas de fortalecer la industrialización, minería con mayor valor agregado. Bueno, eso como planteamiento suena bien, pero sí, efectivamente existe el riesgo de cómo hacemos esa promoción de la industrialización, cómo hacemos esa promoción de la diversificación productiva. Si eso va a tratar de hacerse a través de incentivos tributarios o a través de ciertos controles, no lo comparto ciertamente. Si eso va a hacerse a través de lo que ya hay una experiencia anterior de mesas de trabajo para identificar cuellos de botella que haya que destrabar, regulaciones que haya que destrabar, o trabajo integrado de ministerios para poder acelerar como ventanillas únicas, perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En segundo lugar, está el tema de la reducción de exoneraciones que
yo suscribo que la mayor parte de planes de gobierno lo han tomado en cuenta, pero que tiene, creo yo, el inconveniente de la viabilidad política en el contexto actual. O sea, en cualquier circunstancia, eliminar exoneraciones, racionalizar exoneraciones, sustituirlas por otros mecanismos, requiere de gran debate en el Congreso, porque eso requiere ley, ¿no? Entonces, en las actuales circunstancias, eso va a ser, lamentablemente, bien difícil de implementar. Eso, para decirlo de manera sencilla, va a quitar margen de acción para generar recursos para la implementación de planes en general. Y eso eventualmente va a llevar a que, si queremos ser ambiciosos en aumento del gasto público, podríamos terminar implementando medidas tales como subir la tasa de algún impuesto. Ese es el riesgo que enfrentamos, inevitable, diría yo. Muchísimas gracias, Diego Macera, para complementar un poco algo sobre lo que ha comentado el señor Arias. Tiene 2 minutos. Sí, respecto, un breve comentario respecto a exoneraciones. Efectivamente, cuando uno lo dice medio en teórico, en abstracto, ¿no? Vamos a reducir exoneraciones, de nuevo suena bien, ¿no? Oye, bacán, vamos a tener más plata para el sector público y la gente no se va a beneficiar. Pero cuando uno aterriza y dice, oye, te voy a quitar a ti la exoneración, ¿no? Va a ser, oye, la exoneración va a ser sobre la Amazonía, ¿no? O sobre educación, o sobre productos agrícolas, ¿no? Ahí empiezas a tocar carne. Y creo que por eso muchos de los candidatos han evitado decir exactamente a qué le van a quitar la exoneración, ¿no? Imaginemos que alguno salga mañana a decir que vamos a quitar exoneraciones a la selva, ¿no? Vamos a ver cuántos votos recibe por allá. Entonces, es más bonito ver exoneración en teórico, pero cuando uno lo aterriza, nadie quiere pues ser el que está en el otro lado de, ya, entonces me la vas a quitar a mí y voy a tener que pagar más impuestos. Ese es un punto interesante. Y el otro es que, respecto a esto del valor agregado de la minería, la verdad es que no hay mucha data que respalde que no tenemos ahora valor agregado entendido desde un punto de vista estrictamente económico, ¿no? ¿No? Tenés la diferencia entre los insumos y el trabajo que pones y el valor de lo que sacas. Yo creo que ya tenemos en la minería que hay hoy día en el Perú un montón de valor agregado. El trabajo pasa por cómo integrar más la cadena, no tanto hacia adelante, que es la idea de muchos planes de gobierno, ¿no? Esto de la refinación, y de refinación, fundición, ¿no? Y elaboración de productos finales, sino cómo lo integramos hacia atrás, ¿no? Cómo tenemos más proveedores, más calificados, ¿no? Y que no tengamos que traer, pues, gente o productos desde Noruega, o desde Australia, o desde Chile, ¿no? Sino que se pueda desarrollar toda esta tecnología aquí. ¿Ya? Y esos encadenamientos que estaban pensándose en el hub minero del sur, que estaba promoviendo también el MINEM, creo que esa es la ruta para seguir cuando hablamos de valor agregado, ¿no? Cómo desarrollamos la tecnología minera aquí, y no tanto es pensar en grandes planas de refinación o de fundición, que en realidad son esas las que no tienen muchísimo valor agregado. Gracias. Señor Arias, para que pueda complementar. Bueno, lo que yo quería señalar en adición a lo que señalé es que creo que este plan y los anteriores que estamos comentando no señalan lo que es una medida fundamental en el Estado y que es cómo hacemos para reducir gastos improductivos. Creo que precisamente cuando identificamos de que políticamente va a ser complicado hacer medidas tributarias tipo racionalización de exoneraciones, que sí se podrían empaquetar bien, por ejemplo, cuando se sustituyen por fideicomisos para inversión pública en la Amazonía, que ha funcionado bien en San Martín, que ha empezado a implementarse en el propio Loreto. O sea, si bien es cierto, esa es una buena forma de generar consenso político para ir racionalizando poco a poco exoneraciones, otra forma es, si vamos a quitar exoneraciones en educación, bueno, los fondos que se obtengan van a ser para mejorar la calidad educativa. O sea, hay formas políticas de generar consensos, pero probablemente eso sea insuficiente. Y por eso el tema de recortar gastos improductivos es una tarea pendiente que este plan, ni los que venimos comentando hasta el momento, lo señalan.
Listo, muchísimas gracias a ambos. Pasamos entonces ahora al siguiente partido político, Fuerza Popular, candidata presidencial, Keiko Fujimori. Algunas de las ideas que ha esbozado este partido en materia económica en cuanto a creación de empleo, se habla del impulso del empleo a través del Estado, ¿no? Con obras de infraestructura en zonas rurales y periurbanas, dirigidas así desde el Estado, con participación privada también, para generar empleo rápido y formal en el corto plazo. Para generación de empleo en el mediano plazo, en cambio, se habla de simplificar el sistema tributario y de formalizar la mayor cantidad de empresas. Para ello se habla de una menor cantidad de tributos, menos tributos, pero más transparentes y no arbitrarios, tributos sencillos. También se habla de beneficios tributarios para el turismo y préstamos, ¿no? Ahora, se habla también de eliminar topes a beneficios tributarios para fomentar la inversión privada y de reformular la legislación aplicable a la pequeña minería y minería artesanal y eliminar topes a los beneficios tributarios. Esto me parece que ya lo mencioné antes, justamente para poder promover la inversión. Esa es la línea. Bienvenidos todos los aportes que yo no haya mencionado. Entonces, también tomando en cuenta, como siempre, les pido un poco la viabilidad política, ya que no va a ser fácil gobernar de ninguna manera, según cómo se avecinan el panorama del próximo gobierno. Comenzamos entonces por el señor Arias ahora. Adelante, señor Arias, sus impresiones. Sí, los temas que ha señalado y en general sí me parece que este plan pone énfasis en bastantes cosas de tributación que se pueden hacer, y sí es importante para atraer inversión privada hacer una poda general del sistema tributario. El sistema tributario es muy complejo, de manera que la propuesta de hacer una simplificación del sistema tributario es importante. Hay un tema ahí central. En el Perú hay 3 regímenes tributarios para las microempresas. Está el RUS, que tiene muchos años de vigencia, está el RER, que también tiene muchos años y que es un porcentaje de las ventas, y está uno que se creó hace poco, que es el REMIPE. Entonces, es una excesiva complejidad, no solo para la pequeña empresa, para la microempresa, poder elegir cuál es el que más me conviene, sino que a veces permite lo que se llama un arbitraje entre regímenes, lo que hace que uno elija el régimen que le permita pagar menos, ¿no? Entonces, una simplificación de esto, como lo propone el programa de Fuerza Popular, sería importante. En lo que yo no estoy de acuerdo, hablando de este tema de exoneraciones y beneficios por la dificultad de removerlos, es proponer crear nuevos, como acá se propone beneficios tributarios para el turismo. Sabemos que el turismo es una de las actividades económicas más golpeadas por esta pandemia. Sabemos que el turismo es una de las actividades económicas que seguramente le tardará más tiempo poder salir a flote, pero no creo que los beneficios tributarios sean el mejor instrumento. Si queremos apoyar a una actividad, en este caso particular como el turismo, vamos a tener que diseñar medidas concretas, directas, si es posible de subsidio, de transferencia, de subsidio a la planilla, de ver cuáles empresas son viables y cuáles no. Es una forma más transparente de apoyar a un sector que va a requerir apoyo, no lo vería tanto por el lado de los beneficios tributarios. El tema de promover empleos del Estado en zonas rurales, seguramente habrá un espacio, no mucho, eso va a demandar ciertamente más recursos, deberían cuantificarse y establecerse la forma en que se va a financiar. Muchas gracias, señor Arias. La misma pregunta para Diego Macera. ¿Cuáles son la evaluación de los planes y las propuestas económicas de Fuerza Popular? Adelante. A ver, tocando uno de los puntos también de Luis Alberto, yo coincido en que los beneficios a sectores particulares desde el punto de vista tributario no suelen tener buenos resultados, ni para el sector ni para la economía en general. Si nosotros quisiéramos tener alguna suerte de beneficio tributario para algún sector específico, como en el caso del turismo, yo más que una exoneración o inafectación, yo me iría por una postergación de repente, si quieres, oye, no me pagues ahorita el IGB por los siguientes 6 meses, pero me lo pagas después. No, de repente hasta ahí podría llegar algo que me parecería razonable. Creo que es un plan que sí tiene un énfasis en inversión privada, creo que eso vale la pena destacarlo. En lo que yo no coincido tampoco es en esto de los muchos empleos generados a partir del sector público. Si bien el plan es menos fuerte pues, que lo que dice Acción Popular al respecto, por ejemplo, ¿no? Donde hay un fuerte énfasis en empleabilidad pública,
Yo creo que en general es una mala idea pensar en que vamos a contratar a gente primero y de ahí pensar en qué hace. O sea, el énfasis tiene que estar en, oye, ¿qué cosa quiero que haga el aparato público? ¿No? La municipalidad, el gobierno distrital, el regional, y para eso necesito contratar a X personas. No puedo hacerlo al revés. No puedo decir, oye, voy a contratar a X personas y de ahí encuentro qué actividad tienen que hacer. Eso no, poner la carreta por delante de los caballos. Luego, respecto de los regímenes simplificados, la verdad es que para las empresas muy pequeñas de cierto tipo, ya los regímenes ya son simples. ¿No? Por lo menos el régimen tributario, ¿no? Con estos de los 20 soles al mes, de los 50 soles al mes, son relativamente fáciles de llevar, ¿no? Sin los libros contables. El problema es cuando empiezas a crecer, ¿no? Y el problema, como mencionaba Luis Alberto, son los desincentivos y los espacios de arbitraje que se generan entre estos diferentes regímenes. Entonces, yo diría, más que poner uno nuevo, lo que necesitamos es integrarlos y hacerlos de manera progresiva, de modo que hay incentivo para que las empresas crezcan, ¿no? O sea, el problema central del Perú es que no tenemos estos incentivos para crecer, en parte porque se ha complicado demasiado el salto de un régimen a otro. O sea, yo le preguntaba a alguien que estaba en la SUNAT hace un tiempo, oye, si alguien tuviera que leer, no sé, una empresa tuviera que leer todas las normas tributarias que hay, más o menos de cuántas páginas estaríamos hablando, esta persona me dijo, mira, a ojo buen cubero unas 10.000. De repente ahí Luis Alberto puede validar la cifra, pero lo que sí es verdad es que para la parte laboral, nuestro compendio de normas laborales tiene unas casi 2.000 páginas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ya el monstruo completo, y no solamente el que tienen que enfrentar las pequeñas empresas, sí hay un tema pendiente de reforma en la parte laboral y tributaria y administrativa que tenemos que encarar, y a mí sí me parece esa una de las reformas más importantes pendientes en el Perú. Muchísimas gracias. Vamos a complementar ahora con Luis Alberto Arias, algo que podamos agregar. Adelante. Sí, el énfasis en la simplificación tributaria, sin duda, y por supuesto en la laboral. O sea, creo que hay una maraña muy grande de normas y debemos ir a un sistema tributario más sencillo, porque eso le va a facilitar la vida al contribuyente y también le va a facilitar la vida a la propia SUNAT. Respecto al tema del empleo, efectivamente, creo que el Estado en esta etapa de transición de la pandemia, o sea, puede identificar algunos empleos importantes en apoyo en el sector salud, por ejemplo, rastreo cuando sea necesario en algunos departamentos, puede identificar algunos empleos en el sector educación, por ejemplo, ayudando a distribuir libros, materiales en donde no llega el Internet. Es decir, el Estado puede apoyar en generación de empleos temporales y de allí ver cómo se financian, ¿no? Pero eso de poner metas de empleo rural o empleo urbano, 1 millón, 2 millones de empleos, creo que la cosa no va por allí. Diego Macera, para poder complementar entonces ahora en este espacio. Adelante. No, muy breve. O sea, el plan de Fuerza Popular en parte es, si quiere, un poquito más, vamos a decirle, menos innovador que otros planes respecto de grandes reformas que hay que hacer en el aparato económico. De eso, yo la verdad creo que hay algún valor en no tener que tirar destruir la casa y volver a construirla. Creo también que, sin embargo, en algunos puntos podría haber sido un poquito más ambicioso. Entonces, hay ventajas en esto de estar un poquito más en el status quo. Por supuesto, aquí lo más importante creo que es y que lo hace muy explícito el plan de Fuerzas Populares, mantener la Constitución, ¿no? Y hacer de repente algunas reformas en la representación política, pero de ninguna manera en el capítulo económico. Yo creo que eso es algo que vale la pena rescatar, pero a la vez también se puede ser un poquito más ambicioso con estas otras reformas que quizás no son constitucionales o grandes, ¿no? Pero que sí vale la pena plantearlas en un contexto de crisis. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora sí a nuestro último partido político, la evaluación del partido Juntos por el Perú, que postula la presidencia a Verónica Mendoza. Vamos a comentar algunas de las medidas que propone este partido, ¿no? En cuanto a creación de empleo, se habla de generar 3 millones de empleos en el corto plazo, es decir, para el año 2022. Y un programa masivo de empleo temporal hasta por 1 millón de empleos. Habla de un reactiva con tasa de interés
con referencia cero y bonos universales adicionales. El tema de los bonos universales muy repetido en la campaña por este partido. En cuanto al tema laboral, habla de incrementar la remuneración mínima vital de manera periódica y de eliminar regímenes discriminatorios como CAS y la ley agraria. Se habla también de una segunda reforma agraria que implica incrementar el ingreso medio y la alimentación de origen nacional y para así reducir la pobreza. También de un sistema único de compras públicas de alimentos de agricultura familiar. Se habla de actividades pesqueras sostenibles y de una moratoria nacional a la minería submarina, diversificar la matriz productiva, revisar los tratados de libre comercio con otros países para defender la soberanía del Perú. Y en cuanto al tema tributario, se habla de una revisión integral y racionalización del sistema de beneficios tributarios, eliminar las exoneraciones, por ejemplo, de universidades privadas con fines de lucro, y de un impuesto temporal a las grandes fortunas. Y también, por último, de una política macroeconómica expansiva. Vamos a comenzar entonces ahora por Diego Macera para que nos cuente qué tan viables son las propuestas económicas que plantea Juntos por el Perú, tanto, digamos, económicamente, valga la redundancia, como en el plano político. Adelante. A ver, creo que es uno de los planes más agresivos en términos de política fiscal, ¿no? Creo que hay un fuerte énfasis en gasto. No, si bien el Perú tiene todavía cierto espacio fiscal, felizmente, para tener algunos déficits adicionales por los siguientes años, esto tampoco es infinito. Y si vamos a tener una política de gasto tan agresiva como la que menciona el plan, pues uno pensaría que necesariamente tiene que venir con una política de financiamiento basada en crecimiento, que es la única manera al final de hacerlo, que también sea sólida. Creo que no es el caso. Esto del impuesto al patrimonio, digamos, más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo, creo que la posibilidad de recaudación, la verdad es que es bastante limitada, ¿no? Es más o menos la experiencia que se ha tenido en otros países. Entonces, por ahí creo que no hay, y de nuevo, las exoneraciones tienen los problemas políticos que ya discutimos para los planes anteriores. Hay varios temas que comentar de este plan que creo que preocupan. Creo que hay una idea de decir, por un lado, y yo respeto la independencia del Banco Central, pero por otro le voy a decir qué hacer. No, esto, bueno, o es la una o es la otra. No podemos decir yo respeto la independencia y que hagan los técnicos y yo solamente me encargo de elegir a profesionales independientes, pero estos independientes yo después les voy a decir qué cosas van a tener que hacer una vez que estén sentados en el directorio. No funciona así. De plano, esto de la tasa de interés, no sé si forzar o sugerir, o el verbo que uno quiera decir, la tasa de interés cero aún reactiva, pueden ya no ser una buena idea en el contexto en el que estamos ahora. Yo creo que la política que está tomando el gobierno de posponer un poco los pagos es bastante más razonable. Si se encontrase espacio durante este año para profundizar en reactiva, bueno, podría ser algo a evaluar, pero me parece que no es claro para nada que ahorita sea una política económicamente sensata. Lo de aumentar la remuneración, la RMB periódicamente, mira, no me parece mal. Yo creo que sí tenemos que tener un cierto nivel de predictibilidad sobre cuándo vamos a aumentar y en cuánto vamos a aumentar la RMB, ¿no? Hoy día es un instrumento político cualquiera, ¿no? El presidente que se le ocurre, hay por supuesto que el Consejo Nacional del Trabajo, pero a veces está pintado. Te termino con eso. Creo que sí es una idea tener una política de RMB predecible, pero el truco está en cómo la hacemos adecuada. No, porque no es necesariamente lo mismo. La dejo ahí para continuar después, un espacio de Luis Alberto. Perfecto, gracias. Con Luis Alberto Arias ahora las impresiones generales sobre estas propuestas. Adelante. Sí, efectivamente, este es un plan que de acuerdo o no con él, es un plan que tiene digamos, un bagaje bastante completo de medidas, de políticas para comentar, ¿no? De acuerdo con la parte de la política fiscal expansiva, creo que es lo que se necesita en el corto plazo. El propio Fondo Monetario lo ha señalado así. De acuerdo con evaluar la entrega de 1 o 2 bonos adicionales, acá hay un matiz. Yo creo que los bonos tienen que estar concentrados en los más vulnerables sin distinción de vulnerables, es decir, en los más vulnerables a nivel nacional, ¿no es cierto?
Discrepo con los bonos universales porque son muy costosos. Los bonos universales es para toda la población. O sea, ahí hay una primera discrepancia. Entonces, coincidiendo en la parte de política fiscal expansiva, hay varias cosas que no comparto. Primero, el tema del CAS. No se aclara y se dice no debe haber CAS. ¿Eso qué significa? ¿Que todos los CAS deben entrar a la planilla? Eso sería un grave riesgo porque no se estaría respetando la meritocracia. O sea, comparto que debe haber un solo régimen laboral, pero que el tema en los CAS, en donde fácilmente hay 500.000 de personas empleadas mediante esa modalidad, podría engrosar la planilla de manera poco sostenible. En contra también de predeterminar una tasa de interés para reactiva y en contra también, por supuesto, de predeterminarle al Banco Central de Reserva y decir vamos a bajar la tasa de interés de referencia con independencia de cuál sea la coyuntura. El rol del presidente de la República es designar al presidente del Banco Central, que es ratificado por el Congreso, y designar a los 3 directores que por parte del Ejecutivo. Ahí terminó el rol del presidente de la República. A partir de ese momento, los directores del Banco Central responden por su criterio técnico y solamente pueden ser removidos por falta grave. Bueno, y en el tema tributario, bueno, está claro, es muy consistente con las políticas de un gobierno de izquierda, o sea, un sistema más progresivo, poco viable en la actual circunstancia, y sí de acuerdo también con el tema, precisa el tema de, por ejemplo, una exoneración específica como es el de la educación privada, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Van a poder, ya saben, complementar en la segunda ronda. Ahora Diego Macera también se había quedado en la mitad de una idea, así que adelante, Diego. No, déjame ser desordenado y empezar por otra. Y de hecho, por una complementar una que mencionaba Luis Alberto. O sea, yo coincido mucho en que si vamos a evaluar una nueva política de transferencias monetarias, de bonos, estas tienen que ser focalizados. Y en general, toda la política de distribución que estamos teniendo tiene que ser focalizada, no solamente los bonos, ¿no? Cuando hablamos de liberar CTS, cuando hablamos de liberar AFPs, cuando hablamos de todos estos sistemas de llevarle más ingresos a las familias, el objetivo es que sean las familias vulnerables que están hoy en situación de necesidad, y no destruir de manera generalizada los ahorros públicos o privados que hayamos podido acumular. Ese es un punto importante. Lo otro es, muy breve, esto de la segunda reforma agraria. Cuando uno se pone a leer qué cosas significa exactamente la segunda reforma agraria para Juntos por el Perú, la verdad es que uno nota que es más un instrumento casi efectista, ¿no? O sea, no es pues una gran expropiación de tierras como se hizo antes. Estamos hablando de profundizar en muchos de los instrumentos que ya existen y darle de repente más fuerza pues a los créditos agrarios, ¿no? Pero digamos, la imagen que uno tiene de una segunda reforma agraria creo que es muy distinta de lo que efectivamente se está proponiendo, y eso es probablemente políticamente adrede, ¿no? Y lo tercero es que yo sí yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto de que vamos a revisar TLCs. Buena parte de la estrategia de crecimiento del Perú durante los últimos años se basa en una integración predecible a nivel de Estado, no con el resto del mundo, ¿no? El Perú no quiere ser un país cerrado, proteccionista, no quiere ser un país que participa de la economía global con inversiones, con productos, y esto de revisar TLCs así porque sí, me causa a mí sí muchísimo escepticismo y me genera bastantes dudas. Muchas gracias. Señor Arias, usted para que pueda terminar también su idea y comentarnos algo más. Adelante. Sí, para redondear la idea, coincidencias con el programa de corto plazo, con la política fiscal expansiva, es necesaria. Discrepancias completas con el tema de planteamientos como, por ejemplo, de nacionalizar el gas, cambiar la Constitución de manera general, o establecer controles de precios, ¿no? No me parece que por allí vaya el tema. Ahora, dicho eso, el tema de la, digamos, viabilidad política de los planes en el contexto de un Congreso fragmentado, atomizado,
obviamente va a tener que ir cambiando conforme se defina quiénes son los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral. Ahí seguramente que veremos movimientos estratégicos acerca de lo que va a ser viable y de lo que no va a ser viable en política económica. Perfecto. Hemos llegado entonces ya al final de esta mesa. Quisiera darles un par de minutos a cada uno para que pueda hacer un cierre, una conclusión general, ya mirando un poco, ¿no?, todos los planes de gobierno que hemos analizado. Vamos a comenzar entonces ahora por el señor Luis Alberto Arias, para que nos pueda dar una conclusión. Adelante. Bueno, en general nuestro país se enfrenta a una situación bastante complicada, con bastantes signos de inviabilidad en materia de aplicación de planes de gobierno, porque en este momento los dos candidatos que tienen mayor intención de voto, con las justas pueden alcanzar al 25% del electorado. Entonces, eso lamentablemente va a generar un gobierno bien poco representativo, con altos riesgos políticos. Hemos vivido una vacancia y esa espada de Damocles va a estar presente, lamentablemente, en los próximos 5 años. Entonces, lo que queda pedir es un gran esfuerzo de consenso a los candidatos, a los dos que pasen a la segunda vuelta electoral, para adecuar sus planes y generar algo que sea viable, que sea implementable, ¿no? Y obviamente poniendo énfasis en lo que yo considero de alguna forma se ha descuidado, no en los últimos 5 años, sino en los últimos 20 años. Se ha hecho bien el tema de asegurar la sostenibilidad fiscal y el equilibrio fiscal. Se ha hecho muy bien en eso, pero al mismo tiempo se ha descuidado el tema de la protección a los más vulnerables. Se avanzó en eso sin duda, pero creo que ha sido insuficiente y se ha descuidado desde el lado del Estado el tema de cómo aumentar más el gasto de infraestructura, el tema de cómo aumentar más el gasto social. Entonces creo yo que en adelante los planes deben adecuarse y los candidatos deben tener en cuenta que tiene que ser un objetivo de la política pública el gasto social y el gasto en infraestructura, y una vez asegurado ese objetivo, ver la forma de asegurar la sostenibilidad fiscal. Muchas gracias, señor Arias. Vamos con Diego Macera ahora para concluir. Adelante. Mira, yo creo que el gran ausente de los planes de gobierno es y lo que Gianfranco Castañola en algún momento se refirió como el ninguneo del crecimiento. O sea, mucho de lo que estamos hablando ahorita en materia tributaria, en materia de generación de empleo, depende de manera casi absoluta de si logramos crecer o no. ¿No? Pero esta condición inicial la tenemos un poquito aislada y la tratamos, y a veces como que le escondemos un poco. Pareciera que algunos candidatos incluso le tienen pues un poco de celo o de escepticismo respecto de, oye, mejor no digo crecimiento económico, como si fuera una mala palabra, cuando en realidad es lo que nos permite pagar de todo el resto. ¿No? Y este poco énfasis que se le ha dado a la expansión del producto, al crecimiento, a la productividad, a la competitividad, la verdad es que a mí me parece bien preocupante. La otra idea es que, y revisando con un poco de atención los planes de gobierno, la verdad es que uno lo que quisiera ver al final es un análisis mínimo de equilibrio fiscal. ¿No? De repente se podría hacer una buena tarea para pedir, no sé si a Jurado Nacional de Elecciones la próxima vez. No te digo que te entres a detalle cuánto me va a costar cada kilómetro de la carretera que propongo, ¿no? Pero sí por lo menos una cosa bien al ojo, lápiz y papel, un par de multiplicaciones y multiplicadores, ¿no? Y va a costar X, ¿no? Y la verdad que tengo para financiarlo es esto. El ejercicio de planes de gobierno, de costo de planes de gobierno, ya lo hizo, creo que Luis Miguel Castilla hace poco, de hecho lo publicó en el diario, ¿no? Y algo perfectamente por el estilo podrían hacer los mismos planes de gobierno, de repente profundizando un poquito más en sus propias ideas, ¿no? ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿No? Esto no debería ser letra muerta como es hoy día el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley que del Congreso, ¿no? Donde ningún proyecto de ley pues irroga gastos al Estado, por lo cual no hay ningún análisis de costo-beneficio que hacer. No debería ser letra muerta y sí debería ser, creo yo, una parte fundamental de los planes quizá en la siguiente elección. Finalmente coincidir con Alberto respecto a la necesidad de consenso.
¿no? Por acá podemos tener muchas buenas ideas, mucha narrativa, podrían estar validadas, no, pero si no llegamos con un mínimo consenso político hacia el 28 de junio, la verdad es que por gusto. Sin ir muy lejos, los planes de gobierno que teníamos de Peruanos por el Cambio y de Fuerza Popular en la elección pasada, la verdad es que no diferían en demasiado, ¿no? Y uno podía haber dicho, bueno, entonces, por lo menos en todo lo que se coincida se va a avanzar, ¿no? Tenemos ejecutivo de un lado y legislativo del otro, y la verdad es que se avanzó casi nada. ¿No? Entonces, digamos, la otra condición fundamental es que tengamos algún nivel de consenso político yendo hacia adelante, porque de lo contrario, cualquier plan, por más bien que hecho, da exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a los dos nuevamente por sus muy valiosos aportes. Es muy importante no solamente ver qué tal nos suena una propuesta económica, sino también qué tan viable es. Como nosotros no todos somos especialistas en todos los temas, tenemos a las personas expertas que nos pueden comentar un poco más sobre qué tan factibles son las propuestas, así que estas mesas, considero yo, faltando tampoco más para las elecciones, son fundamentales, así que nuevamente les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Ellos han sido Luis Alberto Arias, gerente de INDE Consultores, y Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Gracias a los dos, bienvenidos siempre al comercio. No se olviden de no salir de la videollamada hasta que yo les avise que estamos fuera del aire. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, gracias a los que nos han acompañado desde sus casas. Yo tengo que hacer una pequeña precisión porque ayer en el en vivo que tuvimos después del tercer y último debate presidencial, mencioné que el trabajo de campo del simulacro de voto de Ipsos El Comercio, que se publica este domingo en nuestra edición, dije que el trabajo de campo se realizaba los días de ayer y hoy. Esto ha sido una equivocación mía. De hecho, el trabajo de campo se ha realizado los días 30 y 31, es decir, no se cubre la totalidad de los debates. Es muy importante hacer la precisión. Así que nada, manténganse conectados a nuestra web, elcomercio.pe, para todas las novedades electorales y la cobertura especial que tendremos en esta recta final de la campaña electoral por las elecciones del 2021. Estén muy bien y estamos conversando luego. Que tengan buen día y un bonito fin de semana largo. Chao, chao.